Espera, antes de que sigamos con el video, te tengo una invitación a visitar, por supuesto, www.dinotcg.cl, un sitio hecho por players para players, en donde vas a poder encontrar accesorios, productos sellados y también singles para completar tus mazos o quizás completar tu colección. Vamos a tener las nuevas ediciones, tenemos siempre sorteos y, por supuesto, los mejores precios. www.dinotcg.cl. Gracias, Dino, por sponsorar este video. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video del canal de YouTube. Y el día de hoy vamos a hacer una guía de supervivencia a la rotación 2024. Como todos sabemos, el formato estándar va variando, va cambiando. Entre más ediciones van saliendo, más se va adaptando la situación, y algunas ediciones lamentablemente van a tener que salir del juego por el bien, obviamente, del metajuego. Es por eso que las ediciones que están en pantalla ya no van a poder ser ocupadas durante la próxima rotación de 2024. Las ediciones son las siguientes: Espada y Escudo, Estilos de Combate, la cual salió el 19 de marzo de 2021. Espada y Escudo, Reinado Escalofriante o Chilling Reign. También está Evolving Skies, Celebrations y finalmente Fusion Strike. Esto trae un gran impacto al metajuego y al sistema competitivo de Pokémon TCG. Y el día de hoy vamos a revisar las cartas más importantes que se van a ir dentro de la rotación 2024. ¿Cuándo va a ser la rotación 2024? Aún no tenemos una fecha exacta, pero lo más probable es que coincida con el lanzamiento de la próxima edición o el quinto set de Scarlet and Violet, Temporal Forces, el cual va a ser legal desde el día 5 de abril de 2024. Vamos a ir a ver las cartas entonces que van a dejar su juego, así que vamos a empezar a adaptar los mazos. La primera que tenemos obviamente es Empoleon V, una carta que en su momento se ocupó mucho, sobre todo por su habilidad de Emperor's Eyes. Si es que este Pokémon está en el puesto activo, los Pokémon sin cuadro de texto, sin rulebox, no tienen habilidad. Esto era esencial para bloquear a cartas como Comfy o como Mew de Celebrations. El día de hoy tenemos opciones, menos mal, como por ejemplo Klefki, que también hace lo mismo pero más global, así que no es un impacto tan grave al metajuego. La segunda carta que tenemos es Urshifu V y Urshifu V Max. Estas cartas fueron meta tier 1 en su momento en la salida de Fusion Strike debido a su combinación con Houndoom y también con Umbreon V Max, los cuales eran un counter definitivo en contra del mazo de Mew V Max, que en ese momento estaba reinando. Esto también le duele mucho a Lugia, porque Lugia lo tenía como muy buen aliado dentro del mazo Single Strike Lugia, así que es un Pokémon que vamos a echar de menos. Lo bueno o lo positivo es que Lugia no se está jugando mucho, y si se está jugando colorless, disculpa, así que no es una pérdida tan grave para el formato. Lo que sí puede afectar es Urshifu V y Urshifu V Max. Rapid Strike, ¿por qué? Porque estos tenían, este Pokémon tenía un arquetipo en particular, el cual estaba siendo muy efectivo, que era el deck de Inteleon VMAX más Urshifu VMAX. Ahora también se estaba ocupando con Iron Valiant, en una carta poderosa que estaba tarjeteando a la banca siempre, un Pokémon muy versátil que también fue tier 1, pero que ya estaba desapareciendo un poquito del formato. Otra carta que coincide con la salida de Urshifu V y VMAX de Single Strike es Tyranitar V, un Pokémon que fue protagonista dentro de muchos torneos con Single Strike Lugia. Yo en lo personal lo jugué mucho, fue una carta muy útil y lamentablemente está saliendo del formato. Sin embargo, como les mencionaba anteriormente, lo que se está jugando ahora es Lugia Colorless, la variante con Weirdeer, con los Snorlax, así que no es una carta que tampoco impacte mucho. Otra carta que se va y que también tuvo su momento de brillar fue Stoutland V, que fue una de las cartas más importantes dentro del mazo de Lugia V-Star, de Silver Tempest, uno de los mazos más potentes y rotos de todos los formatos. Este Stoutland tampoco se va a poder jugar, pero bueno, tampoco se veía mucho en el formato, y también tenemos opciones como por ejemplo lo es Iron Hands EX, que también hace una habilidad parecida, en la cual con un ataque con el Ambue Berry Match puede robar un premio extra al dejar knockout al Pokémon activo del oponente. Tenemos también Ice Rider Calyrex V y V Max, una carta que también fue meta, fue muy importante, con su Max Lance que podía hacer mucho daño. Eran
¿Cuánto era el daño? Eran 200, 120, 250 de daño, más una Choice Bell, estaba matando a Pokémon Beastar en su momento. Dejó de jugarse, pero tuvo una pequeña subida, una pequeña salida en el último regional de Gdansk, en donde un jugador lo pudo usar en su mazo, quedando en la 4ª posición. Es una carta que vamos a extrañar. Si era un buen Pokémon, era muy útil, pero que ya no se estaba viendo muy seguido, así que tampoco impacta mucho al metajuego. Otra carta que se va es Moltres V de Galar, una carta que se está ocupando mucho en el mazo de Roaring Moon. Hay opciones, obviamente. Lo más importante de esta carta es el Dire Flying Wings, esta habilidad que te permite unir una energía oscura una vez por turno desde tu pila a Moltres V para poder empezar a pumpear las energías, sacarlas de la pila y después con los Energy Switches poder cambiarlas a tus Roaring Moon o a tus Pokémon oscuros. Un Pokémon que también tuvo su protagonismo en su momento, pero que tampoco se está viendo mucho. Si me preguntan a mí, existen opciones para cambiar esta carta en el mazo de Roaring Moon, así que no creo que tenga tanto tampoco protagonismo la salida de esta carta. También por otro lado, y esta carta creo que es complicadísima que salga, es Crabominable V. ¿Por qué? Porque tiene solamente un uso, pero es un uso muy importante para un match, para un deck, disculpa. Está teniendo mucho auge durante los últimos días, que es el mazo de Snorlax Stall. ¿Qué es lo bueno de este Crabominable V? Es que básicamente con el primer ataque con una energía agua puedes descartar las primeras 2 cartas del mazo del oponente, y esto impide a que los jugadores oponentes jueguen con una copia de Pidgeot V y pueden hacer el loop de mandar al Pidgeot al mazo todos los turnos y así permitir no dequearse. Stall, al perder esta carta en abril, lo más probable es que tenga algunas otras opciones, no sabemos bien, pero es una carta que nubla mucho la consistencia y la sustentabilidad, que tiene el mazo Stall por el momento. Recuerden que ganó un regional hace poco. Otra carta que se nos va y que yo creo que les duele a muchos jugadores es el Medicham V. ¿Por qué? Porque la habilidad de Yuga Loop es única dentro del formato. Pone 2 contadores de daño en un Pokémon del oponente y si lo deja knockout ganas un turno extra. Una carta que se ocupaba mucho en el mazo de Urshifu Inteleon. Se está ocupando también en las barajas de Entei con Iron Valiant. Y que ahora también hay que buscar algún tipo de respuesta, de garantía frente a la salida de este Medicham V. Una carta que se va a extrañar porque daba un ritmo de juego completamente diferente y muy atractivo. También tenemos a Duraludon VMAX, que es una carta que también se llevó al formato mucho tiempo, un Pokémon con la habilidad de Skyscraper o de Rascacielos, que todos los Pokémon, o que prevenía el daño de todos los Pokémon que tuvieran energías especiales atachadas. Muy meta, fue muy importante. Por el día de hoy no se ve mucho porque lo que prima dentro del formato son las energías básicas, pero que también puede ser respuesta contra muchos mazos. Vamos a ver si es que de aquí a abril salen algunos lineamientos que lleven esta carta, porque siempre es muy útil y muy buena tech en contra de algunos mazos en particular, como por ejemplo Lugia Beastar. También tenemos a Inteleon, lo habíamos mencionado anteriormente, se nos va el Urshifu Rapid Strike y también se nos va el Inteleon. Ya no tendremos Double Gunner, no tendremos Yoga Loop, así que lo más probable es que este arquetipo de mazo que deja contadores y molesta a los mazos pequeños se nos vaya de esta manera. ¿Se nos va a quedar la variante con Entei V y con Iron Valiant? Por supuesto que sí, pero este mazo en particular, el Rapid Strike, se nos va hacia el olvido. Otra carta importante que se nos va es el Flying Pikachu V, el Flying Pikachu V Max. Cartas que tenían muy buena respuesta en contra de los mazos Lawson, en contra de mazos que solamente juegan con Pokémon básicos, y que hoy por hoy no se ocupa mucho. ¿Por qué? Porque no es respuesta, por ejemplo, contra un mazo Roaring Moon. Roaring Moon sigue pudiendo tener la habilidad de hacer el Frenzied Goblin y así dejar fuera de combate al Pikachu sin tener que ejercer daño frente a su habilidad de Max Balloon, que previene todo el daño de Pokémon básicos una vez hiteando el ataque. No se está ocupando mucho, en algún momento fue muy importante, pero hoy por hoy es una carta prescindible, así que tampoco tiene mucha influencia dentro del metajuego actual. Otra carta que se va, y esta sí que yo creo que les duele a muchos jugadores de Lawson, es Kyogre de Celebrations. ¿Por qué? Porque esta carta era el pilar o la tech fundamental para algunos mazos de Lawson. Está ocupando mucho, de hecho Torrekler la ocupó en su última lista. Es una carta muy versátil, muy buena, que se veía como un meme al inicio, pero después tomó mucho importancia dentro del formato, así que esta carta creo que duele demasiado que se vaya. Vamos a ver si salen algunas opciones que puedan paliar la salida de este Kyogre de Celebrations del formato. También se nos va Fluffy, y esto hace que Miraidon llore, señores, porque Miraidon la necesita esta oveja.
Se nos va Fluffy, que es el motor para late game de los mazos eléctricos que tienen las copias de Reiko V, de Miraidon, de Iron Hands. Así que vamos a ver cuáles van a ser los espacios que van a poder suplir la salida tanto de Marip como de Fluffy. Otra carta que le duele mucho a Gardevoir EX es Mew The Celebrations, porque con su Mysterious Tail, una vez por turno puedes mirar las primeras 6 cartas del mazo y poder sacar una carta de ítem y dejarla en tu mano. Esencial para desbriquearte y poder encontrar un Battle VIP Pass en el primer turno y poder setear de manera majestuosa tu mazo de Garde o los mazos de Charizard, entre otros. Una carta que impacta severamente al formato debido a su utilidad, que era como la única carta parecida al Jirachi antiguo de Team Up y que estaba haciendo muy buen trabajo dentro de algunas barajas. Lamentablemente se nos va, así que hay que buscar opciones. Otra carta que se nos va, y ojo que no es otra carta, otro mazo que se nos va completo es el mazo de Mew VMAX. Y esto sí que impacta completamente al meta, porque es un mazo que se ha robado muchas posiciones de tops 8, así que ¿qué vamos a ver? No vamos a ver a más Genesect, no vamos a ver más Mew, ni tampoco Mew VMAX. Esto también dice obviamente que no van a ver tampoco las tabletas, se nos van los Cramomatic y un montón de cartas que tenían mucha sinergia para que este mazo fuese, sin lugar a duda, uno de los mejores del formato. Para algunos va a ser un respiro y para otros va a ser una pesadilla, así que prepárense los jugadores de Mew, que van a tener que empezar a pensar en otro mazo para poder seguir topeando. Otra carta que se va y que impacta mucho al metajuego es el Kirlia Mirage Step, porque con este Kirlia, cuando sales mal seteado, puedes en tu segundo turno poder buscar hasta 3 copias de Kirlia, y ponerlos en tu banca sin la necesidad de haber seteado los rolls. Una carta muy buena para ganar tempo dentro de una baraja de Garde y que ahora no va a estar presente. Lo más probable es que sea reemplazada por una Kirlia de Silver Tempest, que va a jugar con 4 copias como se jugó en algún momento, pero hay otras cosas que afectan mucho, como por ejemplo esto: la salida de Gardevoir Shining Arcana, el atacante por excelencia de One Price del mazo de Gardevoir. Esta sí que es una salida que le duele mucho a Gardevoir, porque como les mencionaba anteriormente, su atacante principal es la carta que te hace el tradeo de 2 premios por 1 y ya no va a estar disponible. ¿Cuáles son las opciones? Quizás jugar con más copias de Screamtail, con las capas. Lo más probable es que tenga que hacer una adaptación por así el mazo de Gardevoir si es que quiere seguir en existencia. Una salida muy complicada para este mazo. Y también, por supuesto, la salida de Zacian, de Celebrations, que es el segundo atacante por excelencia, el finisher, el que da el último golpe en el mazo a cualquier Pokémon del formato con su Storm Slash, que hace 30 de daño por cada energía psíquica que tenga atada, y como tiene un HP alto, puede obviamente cargar muchas energías y así hacer más de 300 de daño al Pokémon rival. Una salida colosal y que también deja ante las cuerdas al mazo de Gardevoir para seguir siendo Tier 1. Ahí están los Pokémon. Nos vamos a ir con 2 entrenadores también que tenía preparado. La primera carta no es tan impactante, pero sí es útil de vez en cuando, que es la carta Cheryl o Malta. Una carta que te permite gelear o curar a todos tus Pokémon evoluciones. Y si es que lo haces, descartas todas las energías de estos Pokémon de esa manera. Una carta que servía mucho para mazos que se descartan las energías, como por ejemplo el Inteleon Urshifu. Carta que también sirve para Goldengo, por ejemplo, que lo están ocupando por una copia, por 2 copias. Sin embargo, esta carta no está en el formato 100% seguro. Es una carta más o menos más tech, que se ocupa por 1, por 2 máximo, y que no la vamos a echar tanto de menos. Hablemos en serio. Otra carta que se va, y esto le duele mucho a los jugadores, por ejemplo, de Ice Rider Calyrex o de Arceus, nos va Melony, que es una carta que daba mucha consistencia para poder salir atacando si es que iniciabas energía en turno 1. ¿Por qué? Porque te permite atachar una energía de agua de tu pila de descartes a un Pokémon B, y si lo haces robas 3 cartas. Una carta increíble que se ocupa también en algunos mazos memes, por ejemplo en el mazo de Riden VMAX, ocupa en Arceus mucho, y en algunas otras barajas por ahí por allá que también se estaban viendo, por ejemplo la baraja de Palkia con Chempao y Ice Rider también juega con copias de Melony. Una carta muy útil y que la vamos a echar de menos. Se nos va también el SS Sparkle, porque se nos va completamente el mazo de Future, ya lo mencionamos. New players, por favor, empiecen a pensar dónde van a migrar, porque es una situación que va a estar completamente difícil. Avery, otra carta que se nos va, el Dreo. Robas 3 cartas y tu oponente descarta Pokémon de su banca hasta tener 3 solamente.
Una carta que se está ocupando mucho en el mazo de Gardevoir y que ahora vamos a tener que parchar, por así decirlo, quizás con más copias de Worker. Se pueden ocupar algunos otros supporters, como por ejemplo incluir una copia de Professor Research adicionalmente a las 4 Ionos que juega. Quizás una Roxanne, no sabría decirlo muy bien, pero es una carta que está siendo muy útil en el mazo de Garde y que ahora la vamos a extrañar un montón. Otra carta que extrañaremos, por supuesto, es la Energy Recycler, que era el combo perfecto junto al Kyogre de Celebration, y ya mostramos, así que es una carta que también se nos va, pero no se preocupen, porque todavía existe la Super Caña, que está haciendo un trabajo parecido, pero no igual con esta carta. Los mazos de Lawson lloran la partida de la Escape Rope, una carta que daba también mucha consistencia a los mazos que juegan con Comfey. Es una carta que también va a echar mucho de menos el mazo de Iron Valiant con Entei, porque eran 4 cambios adicionales para poder hacer el Tachyon Beats y dejar contadores, o en el caso de los Comfey para poder hacer una habilidad de Comfey y después hacer una Escape Rope y hacer otra habilidad de Comfey, otra Escape Rope y atacar con Cramorant. Una carta que se va a echar de menos, como lo había mencionado anteriormente, en los mazos de Lawson y en los mazos Tachyon Beats de Entei con Iron Valiant. Otra carta que no ha sido tan impactante dentro del formato, pero que sigue siendo efectiva siempre, es el Fan of Waves. Puedes ocupar una energía especial o puedes sacar una energía especial de uno de los Pokémon del oponente y dejarla en el fondo del mazo. No ha tenido mucha relevancia debido a que las energías especiales no están en su mejor momento, que digamos, así que se va a ir como lentito, silencioso. Creo que va a pasar desapercibida la pérdida de este Fan of Waves. Una carta que no pasa desapercibida, obviamente, es la pérdida de la Level Ball. Una carta increíble para la consistencia de los mazos de Garde, una carta increíble para algunos mazos que pueden buscar Pokémon pequeños y así tener una búsqueda gratuita sin tener que sacrificar recursos. De verdad es una carta increíble y vamos a ver cuál es la Pokéball que va a llegar a reemplazar a esta querida Level Ball en las próximas ediciones. Se nos va también el Echoing Horn, una carta que ocupaba mucho en Mew Max, una carta que también ocupaba los mazos de Kyogre para dejar un Pokémon Bio, un Pokémon EX pequeño y así poder hacer el ataque y matar a 4 premios de un solo turno. Se nos va la Recycler, se nos va el Horn, se nos va el Kyogre. Yo creo que ese arquetipo ya está en peligro. Lo más probable es que se siga jugando Lawson como tal con los Sableye. O los Sableye también tienen problemas con el Jirachi nuevo, entonces está complicada la cosa. Los jugadores de Lawson a pensar que se puede jugar de aquí en adelante. Otra carta que se va y que se está ocupando mucho en el formato actual es Cross Switcher. Una carta que lo está ocupando el mazo de Roaring Moon, lo está ocupando también en algunos mazos en específico. Es una carta muy buena, ¿por qué? Porque tiene la habilidad de hacer un Guzma, es decir, tú le haces un Boss Order al oponente y tú cambias a tu Pokémon solamente utilizando 2 cartas de Cross Switcher. Es el único requerimiento que te pide, el único requisito. Son ítems, son buscables, los puedes buscar con Irida, los puedes buscar con Arven, así que es una carta muy útil que lamentablemente se va y que muchos vamos a extrañar. Otra carta que se va y que ya es un spoiler es la Power Tablet. Es una carta que tenía mucha consistencia y daba mucha seguridad a los mazos de Mew Max para ser poderosos y poder hacer mucho daño. Así que los jugadores de Mew están de luto en este momento. Y creo acá personalmente que la carta más impactante de la salida de este formato de letra E es la siguiente: Path to the Peak. Y acá es cuando la cosa colapsa. La cosa se transforma en una explosión porque hay muchos mazos que sin esta carta van a ser brutales. Llámese la Gardevoir, llámese Charizard EX. Y hay mazos que también van a perder esta carta, que esta carta era como el sello de seguridad, el cinturón de seguridad de aquellos, como por ejemplo de Lawson Tina, que va a perder este pacto de pick y va a tener que jugar de igual a igual en contra de algunas barajas que no podía hacerlo bien. Así que la salida de esta carta yo creo que va a ser impactante. Quiero que me pongan en los comentarios, muchachos, sus comentarios con respecto a la salida de pacto de pick. ¿Cuáles son los momentos más colosales que van a pasar después de la salida de esta carta? ¿Cuál va a ser el mazo que va a explosionar? ¿Cuál va a ser el mazo que va a llegar al tier 1 después de la salida de pacto de pick? ¿Será Lugia nuevamente? ¿Será Charizard EX? ¿Será alguno de los mazos nuevos? Eso se lo dejo a ustedes. Así son las cartas de rotación 2024, muchachos. Se las mostré. Si tienen alguna otra carta que me faltó, por favor también déjenla en los comentarios. Recuerden compartir, comentar y por supuesto suscribirse al canal. Este fue el video, espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan un buen día.
Hasta luego.